Hola familia, continuemos con nuestra serie Aprenda a dividir con el método tradicional. Vamos a resolver esta división de 5 cifras. 28.974.315 entre 12.345. Empezamos tomando 5 cifras del dividendo. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo vamos a marcar con una coma en la parte superior, así. ¿Por qué tomamos 5 cifras del dividendo? Porque fíjate que en el divisor también tenemos 5 cifras. El número 12.345 tiene 1, 2, 3, 4 y 5 cifras. Para poder continuar con esta división, también tienes que tener en cuenta algo muy importante. Y es que el número que hemos tomado en el dividendo debe ser mayor o igual al número del divisor. Fíjate que 28.974 es mayor que 12.345. Eso nos permite continuar con el desarrollo de la división. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacernos una pregunta muy importante. ¿Cuántas veces cabe el 12.345 en el 28.974? Bueno, vamos a resolverlo de una forma práctica. Mira lo que vamos a hacer. Presta mucha atención porque vamos a tapar las últimas 2 cifras y vamos a dejar visibles las 3 primeras cifras del divisor, 123. Lo mismo vamos a hacer con el dividendo. Entonces, vamos a preguntarnos, porque así es más sencillo, ¿cuántas veces cabe el 123 en el 289? ¿Lo ves? Te repito, ¿cuántas veces cabe el 123 en el 289? Piensa algo. Si yo sumo 123 más 123, ¿cuánto me da como resultado? Me daría 246. Mira que el 246 se acerca al 289 y sumé el 123 2 veces. Es decir, cabe 2 veces. Pero ven, vamos a comprobarlo aquí. Vamos a hacer una multiplicación sencilla para que corroboremos que realmente el 123 cabe 2 veces en el 289. Mira, 123 por 2. 2 por 3 es igual a 6. 2 por 2 es igual a 4. Y 2 por 1 es igual a 2. 246 se acerca a 289 y no se pasa. Pero entonces también nos puede caer la siguiente duda. ¿Será que el 123 cabe 3 veces en el 289? Oye, vamos a revisarlo, ¿verdad? Porque no sabemos. Si nos cae la curiosidad, entonces vamos a comprobarlo. Mira, 123, vamos a suponer que cabe máximo 3 veces. ¿Cuánto es 3 por 3? 3 por 3 es igual a 9. 3 por 2 es igual a 6. Y 3 por 1 es igual a 3. Fíjate que 369 es mayor que 289. Recuerda que esto está tapado, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces cabe el 123 en el 289? Pues cabe 2 veces, porque 3 veces ya se nos pasa. Vamos a echar un momento nuestras notas por aquí y vamos a colocar el número 2. Muy bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a empezar a multiplicar. Primero multiplicaremos por el 5, luego por el 4, luego por el 3, luego por el 2, luego por el 1, empezando por 2 por 5. ¿Cuánto es 2 por 5? 2 por 5 es igual a 10. Hasta llegar a 4, ¿cuánto haría falta? Espera, no, hasta llegar a 4 no. No podemos bajar de 10 a un número menor, es decir, el 4. Tenemos que ir a un número mayor. ¿Listo? Entonces, repetimos otra vez. 2 por 5, 10. Hasta llegar a 14, un número mayor. Pero espera que yo no veo cuál 14. Mira, te lo muestro. Aquí arriba, 1 que llevo, vamos a colocar un 1. Porque el 2897 va a prestar un 1 al 4 para convertirlo en un 14. ¿Listo? Ahora,
Estos conceptos hay que tenerlos claros. Por eso aquí quiero ir un poco lento. ¿Listo? Otra vez, mira. 2 por 5 es igual a 10. Hasta llegar a 14, ¿cuánto haría falta? Ayúdame contando después de 10. 11, 12, 13 y 14. Harían falta 4 cifras. Listo, ese 4 lo voy a colocar debajo del 4. Pero debes tener algo muy en cuenta aquí. Esto que tenemos aquí, ese 1 que se prestó, ese 1 lo tenemos que ir llevando. Ahora, sigamos con la otra multiplicación. Mira, ¿cuánto es 2 por 4? 2 por 4 es igual a 8. Más 1 que llevo es igual a 9. Hasta llegar a 17, fíjate, vamos a colocar aquí un 1. Ahí está. ¿Listo? El mismo concepto. El 289 le presta un 1 al 7 para convertirlo en un 17. Perfecto. Vamos a repetir para que nos quede claro. Mira, 2 por 4 es 8, más 1 que llevo es igual a 9. Hasta llegar a 17, ¿cuánto haría falta? Contemos a partir de 9. Mira, 10, 11, 12, 13 y 14. 15, 16 y 17. Faltarían 8. Entonces vamos a colocar el 8 debajo del 7. Y recuerda esto, mira. Seguimos llevando 1. Perfecto. Ahora, 2 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 2 por 3 es igual a 6. Más 1 que llevo es igual a 7. Hasta llegar a 9, ¿cuánto haría falta? De 7 a 9, ¿cuánto hace falta? 2 cifras. Entonces, ese 2 vamos a colocarlo debajo del 9. ¿Listo? Muy bien. Ahora multipliquemos. 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 2 por 2 es igual a 4. Hasta llegar a 8, ¿cuánto haría falta? 5, 6, 7 y 8. Harían falta 4. El 4 lo colocamos debajo del 8. Y hacemos la última multiplicación. 2 por 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2 por 1 es igual a 2. Hasta llegar a 2, ¿cuánto haría falta? No haría falta nada porque ya estoy en el 2, por lo cual vamos a colocar un 0. 0 debajo del 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a bajar la siguiente cifra del dividendo, que es el número 3. Comita en la parte superior y colocamos el 3 debajo. Y volvemos a hacernos la misma pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 12.345 en el 42.843? Bueno, vamos a utilizar la misma estrategia que utilizamos hace un ratico. Mira, vamos a dejar destapado solamente el número 123 y lo mismo hacemos con este número 428. Así es más práctico. Mira, ¿cuántas veces cabe el 123 en el 428? Mira, aquí ya teníamos más o menos el procedimiento. ¿Será que son 3 veces? Mira, se acerca mucho el 369. Si le sumo 123, ¿será que se pasa? Vamos a verlo, mira. 123 por 4. Vamos a ver si cabe 3 o cabe 4 veces. ¿Listo? ¿Cuánto es 4 por 3? 4 por 3 es igual a 12. Coloco el 2 y llevo 1. 4 por 2 es igual a 8, más 1 que llevo es igual a 9. Y 4 por 1 es igual a 4. Mira, recuerda que tenemos estos dos tapados, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas veces cabe el 123 en el 428? Mira, 428. 4 veces no puede ser. ¿Por qué? Porque se pasa, me da 492. 492 es mayor que 428. Quiere decir que cabe 3 veces porque mira, da 369.
un número que se acerca al 428 y no se pasa. Muy bien, entonces sacamos por aquí mi ayuda y vamos a colocar el número 3. Perfecto. Ahora sí, continuamos con las multiplicaciones. Ayúdame multiplicando, mira. ¿Cuánto es 3 por 5? 3 por 5 es igual a 15. Hasta llegar a 23, mira, aquí arriba coloco el 2 para que este número se convierta en un 23. Es decir, el 4284 presta un 2 al 3 para convertirlo en un 23. ¿Listo? Mismo concepto que ya habíamos explicado. Ahora, vamos a volver a repetir, mira. 3 por 5 es igual a 15. Hasta llegar a 23, ¿cuánto hace falta? 16, 17, 18, 19 y 20. 21, 22 y 23. Harían falta 8 cifras. Esas 8 cifras las vamos a colocar debajo del 3. Así. Cuidado, no te olvides de ese número 2 que estamos llevando. ¿Listo? Mira, siguiente multiplicación. 3 por 4. ¿Cuánto es 3 por 4? 3 por 4 es igual a 12. Más 2 que llevo es igual a 14. Hasta llegar a 14, míralo, 14, ¿cuánto haría falta? No haría falta nada, ¿cierto? Por lo cual vamos a colocar un 0 debajo del 4. Perfecto. Y no te olvides, llevamos 1. Así que continuamos multiplicando. Mira, ¿cuánto es 3 por 3? 3 por 3 es igual a 9. Más 1 que llevamos es igual a 10. Hasta llegar a 18, 18, mira, 1 y 8, porque el 42 presta un 1. ¿Listo? Otra vez, 3 por 3 es igual a 9. Más 1 que llevo es igual a 10. Hasta llegar a 18, ¿cuánto me haría falta? ¿Cierto que me hacen falta 8? Listo, vamos a colocar ese 8 debajo del 8. No te olvides de ese 1 que vamos llevando. Ahora continuemos multiplicando. 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? Es igual a 6. Más 1 que llevo es igual a 7. Hasta llegar a 12, mira el 2 aquí, 1 y 2. De 7 a 12, ¿cuánto haría falta? 8, 9, 10, 11 y 12. Hacen falta 5, por lo cual el 5 lo voy a colocar debajo del 2. Muy bien, y no te olvides, llevamos 1. 3 por 1. ¿Cuánto es 3 por 1? Es igual a 3. Más 1 que llevamos es igual a 4. Hasta llegar a 4, ¿cuánto haría falta? No hace falta nada porque ya estoy en ese número, por lo cual voy a colocar un 0. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar la siguiente cifra del dividendo, es decir, el número 1. Colocamos la comita en la parte superior y en la misma columna colocamos el número 1 que hemos bajado. Ahora vamos a hacernos la misma pregunta. Mira, ¿cuántas veces cabe el 12.345 en el 58.081? ¿Cuántas veces cabe? Vamos a hacerlo un poco más práctico. Traemos nuestra ayuda y ahora sí, vamos a volver a preguntar. ¿Cuántas veces cabe el 123 en el 580? Así se siente mejor, ¿verdad? Vamos a ver, mira por aquí, ya tenía dentro de mis notas, tengo un número que se acerca muchísimo, que es el 4. Pero hey, espera, antes de continuar, si quieres repasar las divisiones con calma, te invito a mi grupo de WhatsApp. El enlace te lo he dejado en el primer comentario de este mismo video. Con gusto te acompaño en tu aprendizaje. Ahora sí, fíjate,
Este número, el 492, se acerca mucho al 580. Es decir, es posible que sean 4 veces la que cabe el 123 en el 580. Pero, ¿y por qué no revisamos? Es posible que también sean 5 veces, ¿no? Vamos a verlo. Mira, 123 por 5. Vamos a ver qué pasa. 5 por 3 es igual a 15. 5 y llevo 1. 5 por 2 es igual a 10. Más 1 es igual a 11. 1 llevo 1. 5 por 1 es igual a 5. Más 1 que llevo es igual a 6. 615. 580, 615 se pasa, es mayor que 580. Es decir, 5 veces no caben, se pasa. Entonces gana el número 4. Perfecto, entonces vamos a colocar el número 4 y ahora sí vamos a proceder a multiplicar. ¿Cuánto es 4 por 5? 4 por 5 es igual a 20 hasta llegar a 21. Mira, 21. ¿Cuánto haría falta? De 20 a 21. ¿Cierto que hace falta 1? Bueno, vamos a colocar aquí el número 1 y recuerda que llevamos 2. Ahora continuemos con la siguiente multiplicación. Mira, ¿cuánto es 4 por 4? 4 por 4 es igual a 16. Más 2 que llevo es igual a 18. Hasta llegar a 18, de 18 a 18, ¿cuánto haría falta? No hace falta nada, ¿cierto? Porque ya estoy ahí, estoy en el número 18, por lo cual vamos a colocar un 0 debajo del 8. Listo. Ahora seguimos multiplicando. ¿Cuánto es 4 por 3? 4 por 3 es igual a 12. Más 1 que llevo es igual a 13. Hasta llegar a 20, mira, 2 y 0, 20. ¿Cuánto haría falta? Desde el 13, 14, 15, 16, 17 y 18, 19 y 20. 7 veces. Entonces, ese 7 vamos a colocarlo debajo del 0. Ahora, recuerda, llevamos 2. ¿Listo? Sigamos multiplicando. ¿Cuánto es 4 por 2? 4 por 2 es igual a 8. Más 2 que llevo es igual a 10. Hasta llegar a 18, ¿cuánto haría falta? De 10 a 18 hacen falta 8. Así que ese 8 lo voy a colocar debajo de este 8. Y recuerda que llevamos 1. Ahora vamos con la última multiplicación. 4 por 1. ¿Cuánto es 4 por 1? Es igual a 4. Más 1 que llevo es igual a 5. Hasta llegar a 5, ¿cuánto haría falta? Si ya estoy en el 5, no hace falta nada. Entonces vamos a colocar un 0. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar la siguiente cifra del dividendo, el número 5. Y lo vamos a colocar en la columna que corresponde, mira, aquí. Perfecto. Vamos a hacernos la misma pregunta de siempre. ¿Cuántas veces cabe el 12.345 en el 87.015? Mira, más práctico. Vamos a tapar estos dos números y vamos a tapar estos dos numeritos. Es más práctico. Mira, ¿cuántas veces cabe el 123 en el 870? Traigo los apuntes para que nos ayuden un poco, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces cabe? 5 veces me daría 615, 870. Creo que falta más. Vamos a verlo, mira. Vamos a multiplicar ahora a ver si son 6 veces. Vamos a probar con 6. 6 por 3 es igual a, claro que sí, 18. 8 llevo 1. 6 por 2 es igual a 12. Más 1 es igual a 13. Coloco el 3 y llevo 1. 6 por 1 es igual a 6. Más 1 es igual a 7. 738, 870. ¿Será que caben 123 más? La séptima. Vamos a ver, mira. Vamos a multiplicar ahora por 7 porque es posible que sea por 7 y no por 6. Salgamos de la duda. ¿Listo? 7 por 3.
¿Cuánto es 7 por 3? Es igual a 21. 1 y llevo 2. 7 por 2 es igual a 14 más 2 igual eso, 16. 6 y llevo 1. 7 por 1 es igual a 7 más 1 es igual a 8. Fíjate, 861. ¿Lo estás viendo bien ahí? Mira, 861, 870. Muy cerca. El 861 muy cerca del 870, pero no se pasa. Muy bien, eso quiere decir que cabe 7 veces. Sacamos la ayuda y vamos a colocar el número 7. Perfecto. Ahora vamos a pasar a multiplicar. Fíjate. ¿Cuánto es 7 por 5? 7 por 5 es igual a 35. Hasta llegar a 35, ¿cuánto haría falta? No hace falta nada, ¿cierto que no? Porque mira, de 35 a 35, pues ya estamos ahí, por lo cual vamos a colocar un 0 debajo del 5. Pero cuidado, no te olvides del 3. Lo estamos llevando. Ahora, ¿cuánto es 7 por 4? 7 por 4 es igual a 28, más 3 que llevo, 29, 30 y 31. Hasta llegar a 31, ¿cuánto haría falta? Si ya estoy en 31 y voy a 31, ¿cuánto hace falta? No hace falta nada, ¿cierto? Porque ya estoy ahí. Así que ponemos un 0 debajo del 1. Muy bien, no te olvides del 3. Seguimos llevando 3. ¿Cuánto es 7 por 3? 7 por 3 es igual a 21. Más 3 que llevo es igual a 22, 23 y 24. Hasta llegar a 30, ¿cuánto haría falta? De 24 a 30, ¿cuánto hace falta? 25, 26, 27, 28 y 29. Y 1, 30. Es decir, 6. ¿Listo? Entonces, ese 6 lo vamos a colocar debajo del 0. Y cuidado, seguimos llevando 3. No se te olvide. Así que multiplicamos ahora 7 por 2. 7 por 2 es igual a 14. Más 3 que llevo, 14, 15, 16 y 17. Hasta llegar a 17, ¿cuánto haría falta? Si ya estoy en 17 y voy para 17, pues al mismo, pues no falta nada. Ya estoy ahí. Entonces ponemos un 0. Muy bien. Y recuerda que llevo 1. Ahora, ¿cuánto es 7 por 1? 7 por 1 es igual a 7. Más 1 que llevo es igual a 8. Hasta llegar a 8, ¿cuánto hace falta? No hace falta nada porque ya estoy allí en el 8. Por lo cual voy a colocar un 0 debajo del 8. Y fíjate, ya hemos terminado. 28.974.315 entre 12.345 es igual a 2.347. Muy bien. Ahora, porque muchos lo han pedido, les dejo una tarea. Resuelve 43.051.188 entre 18.273. Déjame tu resultado aquí abajo en los comentarios. Y si quieres que lo revise contigo, únete al grupo de WhatsApp. En el primer comentario está el enlace. Te invito también a suscribirte a este canal. Así YouTube te avisa cuando suba mi próximo video de la serie Aprenda a dividir con el método tradicional. Te habló el profe José Mauricio. Nos vemos en nuestra próxima clase.